Vamos a dar inicio a nuestra clase. Buenas tardes, niños y niñas. Buenas tardes, Miss Carolina. Buenas tardes, Miss Carolina. Muy bien, muchas gracias. Les damos entonces la bienvenida a nuestra clase de lenguaje del día martes 27 y vamos a comenzar compartiendo nuestra pantalla para que veamos lo que vamos a trabajar en la clase del día de hoy. Hoy día ya comenzamos con materia nueva, ¿ya? Porque la unidad del texto que correspondía a la noticia, ¿cierto? El texto informativo, ya lo dimos por terminada la semana pasada. Más ratito voy a avisar a algunos compañeros que aún no me han llegado sus trabajos, les voy a decir quiénes son, porque a lo mejor me los han enviado y no han llegado a mi correo ni a mi WhatsApp. Así que les voy a dar los nombres para que vuelvan a reenviar si es que ya lo tienen, y si no lo han enviado todavía, los invito a que me los hagan llegar, porque necesitamos tener notas para que ustedes puedan pasar de curso, ¿ya? Nosotros queremos que todos pasen de curso, por lo tanto necesitamos que nos envíen los trabajos, ¿ya? Así que también voy a nombrar a algunos compañeros que están atrasados con los trabajos anteriores, ¿ya? La primera unidad que estuvimos viendo fue el cuento, donde tenían que ustedes leer explicarme, contar, relatarme un cuento, ¿cierto? Conocido, ustedes cogían un cuento, me lo explicaban con sus palabras lo que entendieron de lo que leyeron, y luego, ¿cierto? Había que hacer la descripción literaria. Esos trabajos hay algunos que están pendientes y se le sumó la noticia, ¿cierto? Que fue el último trabajo que hicimos en la clase, en las clases anteriores trabajamos con eso. Así que más adelante les voy a nombrar quiénes son los que aún me deben los trabajitos, ¿ya? Continuamos entonces. Miss Belén, ¿usted me puede ayudar con estos consejos, por favor? Claro que sí, Miss, yo le ayudo. Ya chicos, ustedes saben que nosotros tenemos que cumplir un protocolo, ¿cierto? Con el tema del coronavirus. El primer paso siempre es lavarse las manos frecuentemente, ya con agua y jabón, no olviden entre medio de los dedos, entre medio de las uñas, ya es muy importante esas áreas que no se les olviden, ¿ya? Lo segundo, ¿cierto? Evitar tocar o acercarse a otras personas, ¿cierto? Ya sabemos la palabra distanciamiento social, ya sabemos qué significa y que es que tenemos que estar alejaditos, ¿cierto? Siempre 1 metro de distancia es lo ideal, ¿ya? Y la tercera, al toser o estornudar, ¿cierto? Deben cubrirse la boca y la nariz, ¿ya? Y desechar al tiro el pañuelo, ¿ya? No hay que usar pañuelos que reutilicen, ¿ya? Desechable y se bota. Perfecto, muy bien. Y aquí tenemos más consejos, Miss. Las reglas de la clase. Exacto, Miss. Las normas de la clase que por suerte los chicos ya los conocen bien, ¿cierto? Somos puntuales en una clase, nos ubicamos en un espacio cómodo, ¿cierto? Ustedes lo ideal que tengan una mesa donde puedan dejar sus materiales, escuchamos con atención, ¿cierto? Siempre con respeto, el micrófono apagado, levantamos la mano si queremos participar y bueno, ya cuando la Miss nos dé la palabra, podemos usar el micrófono. Evitamos jugar o distraernos, ¿cierto? Durante la clase, hay que recordar que son clases cortas, hay que aprovecharlas, ¿ya? Y evitar comer durante las sesiones. Ustedes ya lo saben, chicos, que igual que una clase normal, ¿cierto? Que estuviéramos en el colegio, sin comer, no se puede. Y como les decía, mantenemos el micrófono apagado hasta que se nos indique, ¿cierto? Hasta que se nos dé permiso. Y hacemos nuestro mejor trabajo. Ustedes saben que siempre tenemos que esforzarnos para hacer lo mejor de lo mejor. Excelente, muchas gracias, Miss. Y hoy día entonces dijimos que vamos a comenzar con nuestro trabajo, con una nueva unidad, que esta unidad, ¿cierto? Vamos a trabajar en conjunto con otras asignaturas. Ya este proyecto, ¿cierto? Ustedes van a, ya lo iniciaron con mi Marisela, ¿cierto? Y vamos a hablar ustedes con ella, ¿cierto? Sobre los derechos y los deberes que tienen las personas, ¿cierto? Los seres humanos. Y nosotros, ¿cierto? Para aportar con ese proyecto que tenemos, y como resultado, como evaluación que la va a pedir la MIS, ¿cierto? Ustedes tienen que crear una obra dramática, ¿cierto? Con títeres que son de calcetín, ¿ya? Enfocado a esos temas que ella les dio, ¿ya? Yo no sé si ya les entregó los temas, lo que sé es que a cada uno de ustedes les va a designar un tema
Y en base a ese tema, ustedes van a crear lo que es el texto dramático. Pero antes de crear el texto dramático, nosotros necesitamos saber qué cosa es el texto dramático. Entonces, el objetivo que tenemos hoy día en nuestra meta de aprendizaje es comprender el concepto de texto dramático e identificar sus elementos. Eso vamos a hacer hoy día, ¿cierto? Para que podamos nosotros después, la próxima clase, ya comenzar a crear nuestro texto. Lo primero que vamos a hacer dentro de nuestras actividades, vamos a responder esta pregunta que dice aquí, ¿qué es el género dramático? Luego, identificaremos cuál es el objetivo del género dramático, vamos a identificar elementos del género dramático y por último vamos a conocer la estructura del texto dramático y veremos un ejemplo. ¿Ya? Entonces hoy día tenemos 4 actividades que vamos a hacer. Primero que todo, ¿cierto? Vamos a recordar que dentro del género literario, ¿cierto? Está el género lírico, el género narrativo y el género dramático. Cuando hablamos del género lírico, aquí le voy a preguntar a alguien. A ver, señorita Polet Yáñez, ¿podrá activar su audio y decirnos qué es el género lírico o de qué hablamos cuando escuchamos la palabra género lírico? Te voy a dar una pista. Aquí la persona que escribe expresa sus sentimientos. Hicimos un cordel en tercero básico. ¿Qué cosa será el género lírico? ¿Qué expresa el género lírico? ¿O cuál es el género lírico? Hicimos un cordel, ¿se acuerdan? En la sala lo pegamos. ¿Poesía o poema? Ya, muy bien, ahí la Rayel le ayudó, ¿cierto? Cuando hablamos del género lírico, estamos haciendo alusión a la poesía, ¿cierto? Recordemos que la palabra lírico viene de un instrumento que se utilizaba antiguamente, que era la lira, ya un instrumento musical que expresaba sentimientos a través de la música, pero, ¿cierto? Las personas quisieron expresar... ¿Es el poema? A través de lo escrito. Perfecto, muy bien. Son los poemas. A través del género lírico, ¿cierto? El poeta expresa sus sentimientos. Muy bien, excelente. Cuando hablamos del género narrativo, a ver, ¿quién me activa su audio y me dice qué puede ser el género narrativo? ¿O qué textos corresponden al género narrativo? Yo vi. Ya, a ver, Kimberly. El género narrativo es el que narra una historia. Perfecto. ¿Y qué textos son esos entonces? ¿Qué tipo de textos? ¿Las historias son los cuentos? Perfecto, muy bien. Aquí ingresan los cuentos, ¿cierto? Las leyendas, ¿ya? Los mitos, todo aquello que tenga una estructura. La estructura básica de un género narrativo es que tiene un inicio, un desarrollo y un final o desenlace, ¿cierto? Perfecto, Kimberly, muy bien. Y en el último, ¿cierto? El que está aquí, encerrado con amarillo, es lo que hoy día vamos a trabajar, que es el género dramático. Que el género dramático tiene características, ¿cierto? Especiales también. Su estructura es diferente, ¿cierto? Y la vamos a conocer ahora. Jorge está levantando la mano, ¿quiere opinar algo, Jorge? Que es como una novela o una obra. Perfecto, muy bien, excelente. Ahora vamos a indagar bien en el género dramático, ¿cierto? Que es como una obra, dice Jorge, muy bien. Perfecto. ¿Qué es el texto dramático o de qué hablamos cuando escuchamos la palabra género dramático? Estamos hablando de un texto literario, ¿ya? Que es de ficción, ¿cierto? Porque es una historia que uno crea, es ficticia, escrita en diálogos, o sea que los personajes hablan entre sí. Eso significa diálogo, destinado a ser presentado en un escenario, ¿ya? En este caso nosotros no vamos a ir a un escenario a presentarnos, sino que vamos a preparar, vamos a confeccionar un escenario que va a ser nuestro teatro de títeres, ¿ya? Cuando una obra dramática es representada, se habla de obra teatral, ¿ya? Perfecto, entonces nosotros vamos a trabajar en estas clases en lo que es el texto dramático. El objetivo principal del texto dramático es comunicar. Hay 3 elementos básicos que quiere comunicar este texto dramático. Primero, quiere comunicar ideas, ya para las personas, ¿cierto?, que van a escuchar, que conozcan cuáles son las ideas que tienen, emociones, y por último, los pensamientos. Esto es el objetivo principal que tiene todo texto dramático. Quiere comunicar ideas, emociones y pensamientos, obviamente, de la persona que ha escrito esa obra dramática.
¿Ya? El texto dramático también tiene elementos, algunos elementos que son muy importantes. Primero, son los personajes. Si no tenemos personajes, ¿cierto? No podemos llevar a cabo nuestro texto dramático. Lo mismo que los cuentos. En los cuentos, ¿cierto? En el género narrativo, necesitamos tener personajes que lleven a cabo la historia. Aquí es lo mismo, debemos tener personajes porque sin personajes no podemos realizar, ¿cierto? Las acciones, presentar las ideas, los pensamientos y las emociones. No podríamos hacerlo porque los personajes son los que van a estar a cargo de expresar eso, ¿ya? Lo segundo importante que debe tener, bueno, acá abajo dice que los personajes son los que comunican lo que sucede a través del diálogo. Luego, el diálogo, ¿cierto? Que en este caso son las conversaciones que van a tener los personajes. Si mi historia va a tener dos personajes, ¿cierto? Obviamente, entre esos dos personajes van a tener un diálogo, van a conversar. Uno va a decir algo y el otro le va a responder. Luego tenemos los monólogos, que es cuando el personaje, uno de los personajes que puede ser principal, habla solo, ya está solo, ¿cierto? En un escenario comunicando algo, expresando sus emociones, pensamientos, ideas, solo, sin más personajes, ¿ya? Y por último, las acotaciones, que las vamos a encontrar más adelante cuando veamos el ejemplo, ¿cierto? Cuando aparecen las acotaciones, están escritas entre paréntesis e indican los movimientos y gestos que deben realizar los personajes o ambiente donde se desarrolla la acción. Cuando aparecen las acotaciones, ¿cierto? Solamente las ven las personas que están representando el poema, el texto dramático, ¿ya? Por ejemplo, si en mi personaje dice que debo llorar, entre paréntesis, ¿cierto? Va a salir esta acotación que es llorar, y cuando el personaje esté hablando, ¿cierto? Se va a recordar que había una acotación que estaba entre paréntesis que va a ser llorar, ¿ya? Más adelante lo vamos a explicar súper clarito con un ejemplo, así que yo solamente estoy explicando lo que es la teoría y más adelantito vamos a ver la práctica, ¿ya? Cuando hablamos de la estructura del texto dramático, hay aquí 4 aspectos que son muy importantes y que aquí sí que ustedes deben tenerlo en cuenta para cuando creen su texto dramático. ¿Ya? Primero, todo texto dramático tiene la presentación de un conflicto. Hay un problema en esta historia. En nuestra historia debe haber un problema. ¿Ya? Se presenta el problema y los personajes, ¿cierto? Aparecen los datos más importantes que yo quiero mencionar en mi historia, ¿ya? Mis pensamientos principales que yo quiero expresar en mi obra dramática. Como segundo punto importante, debemos tener, ¿cierto? El problema que teníamos arriba al inicio, tenemos que desarrollarlo. ¿Cómo, cierto? Las acciones o hechos, ¿cierto? Me ayudan a que se muestre el problema a las personas que están mirando mi obra de teatro, ¿ya? Los deben conocer. Cuando hablamos del clímax, es el momento de mayor complicación dentro de la obra dramática, ¿ya? Presenta una tensión. Hay algo que debe llamar la atención a las personas que están viendo mi obra de teatro. Y por último tenemos el desenlace o final, que aquí, ¿cierto? Se resuelve el conflicto de la historia, ¿cierto? Y por lo general tiene un final feliz. Ya puede ser un final abierto, ¿cierto? Que sea una historia que no concluya, ¿cierto? Puede ser un final cerrado, ¿cierto? Que se dé por completo término el problema que había dentro de mi historia. Ya, perfecto. ¿Cómo estamos allí? ¿Quedaron bien? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de lo que hablé hace un momento? Ahí escuché Miss, ¿alguien decir? ¿Sí? Sí, yo, Miss. Ya, Tengo cuéntame. una duda. ¿A quién le tendríamos que mandar con la historia? Ya, eso la vamos a aclarar después, ¿ya? Cuando estamos hablando de lo que es la escritura, va a ser conmigo, ¿ya? Todo lo que tenga que hacer con la producción y creación de su texto dramático lo van a hacer conmigo, ¿ya? ¿Sí? Perfecto. Okay. Ya, entonces, para explicarle más bien esto, vamos a buscar nuestro libro de lenguaje. Ya, yo les había pedido que tengan el libro de lenguaje, ¿cierto? Este libro del lenguaje, y lo van a abrir en la página 132. Texto de lenguaje, página 132. Si no lo tienen, no importa, porque aquí yo lo voy a proyectar acá
en la pizarra virtual. ¿Ya? Página 132. Ya, con su lápiz grafito quiero que vayan mirando y vamos a ir marcando las partes, ¿cierto? Que yo hace un rato mencioné, ya, dentro de este texto que tenemos aquí, que representa una obra dramática. Ya es una pequeña obra dramática. Entonces, si ustedes se fijan arriba, aparece, ¿cierto? El título, dice allí. Y el título básicamente es el nombre que tiene nuestra historia, ¿cierto? Que le vamos a colocar nosotros en nuestra historia. En este caso se llama Lo más dulce de la tierra. Van a hacer una flechita ahí en su libro, tal como aparece aquí, y van a escribir título, ¿ya? Tal como aparece allí. Lo que está arriba, ¿cierto? Es el título. Su obra de teatro que ustedes van a crear también debe tener un título. ¿Cómo se va a llamar? De acuerdo, obviamente, al tema que a ustedes le ha tocado. A todos le tocó un tema diferente, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que crear un título de un tema, ¿cierto? Que le tocó. ¿Ya? ¿Lo hicimos? Aquí estoy mirando. Bien, ahí la Isidora me dice que ya terminó. Perfecto. Al ladito, ya si usted pone sobre su mano, en la mano izquierda, aparecen los personajes. En este caso, esta historia tiene 8 personajes, ¿ya? Narrador 1, narrador 2, narradora 1, narradora 2, y ahí se repite, ¿cierto?, el diálogo entre estos personajes. Luego tenemos a Marcelo, que es otro personaje que aparece en la historia, Saturnino, Orión, Andrómeda, y en la página 134 aparece el último, que es Julia, ¿ya? Esta historia tiene 8 personajes. Obviamente ustedes deben pensar en cuántos personajes quieren que tenga su historia, pero deben pensar que tienen que crearlos. Así que yo les recomiendo que pueden ser 3, más de 3 no, porque con cada manito tienen que colocarse sus títeres, ¿cierto? Ustedes tienen 2 manitos, y si es que hay algún adulto, el hermano, o el primo, la mamá, el papá que le quiera ayudar, ¿cierto? Pueden ingresar otro personaje, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Estos son los personajes. Lo que está al lado del nombre del personaje, por ejemplo, aquí dice narrador 1, narrador 2, lo que está después de este guioncito, se llama diálogo, que es lo que hablan ellos, ¿ya? Eso es lo que le toca decir al narrador 2, ¿ya? Aquí uno no lee la palabra narrador, sino que lee solamente, o dice, se aprende de memoria lo que le toca decir, ¿ya? Entonces, todo lo que está después del nombre del personaje se llama diálogo, ¿ya? Lo colocaron allí, dice diálogo. Ahí al ladito, en el lado derecho. ¿Ya? ¿Lo colocamos ya? Levánteme el dedito si está listo. ¿Estamos listos? No veo deditos arriba. Ahí abajo en su barra hay una parte que se llama reacciones, y ahí ustedes pueden colocar el dedito para arriba para que, si es que tienen la cámara apagada, sobre todo, que no los puedo ver, o los que también lo puedan hacer, para que eso, ahí la Isabela lo pilló. Muy bien, la reacción dedito para arriba para saber que ya están listos. Sebastián Sube está listo igual. Ahí está la Isidora, bien Isidora. Ya terminó la Isi, Agustina Rivera igual. La Maite Torres. Martín Rodríguez igual. La Maite Aguilar. Ya, perfecto. Tratémonos de no demorarnos tanto en esta parte, porque el que quiera, si tiene celular y se puede sacar una foto, también lo puede hacer, ¿ya? Para que no nos demoremos tanto. Y por último, ¿cierto? Lo que decía allí, hace un ratito adelante, eran las acotaciones. Y las acotaciones las encontramos, yo la pillé una en la página 133, ¿ya? Que ahí aparece entre paréntesis, ¿cierto? Que lo que hace Marcelo, entre paréntesis, dice corriendo, ¿ya? Esta parte que está entre paréntesis no debemos leer, porque es la acción que realiza el personaje. En este caso, ¿cierto? En la obra de teatro, Marcelo está corriendo y dice, ¡ay, qué dolor! ¡Me picaron en la mano!
¿Ya? Entonces allí lo que está entre paréntesis es una acotación y es lo que hace el personaje. Obviamente, cuando ustedes presenten su obra de teatro, debemos poner la entonación diferente. Aquí es muy importante hacer matices de voz. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí Marcelo, que sea, por ejemplo, es un marciano, podemos hacer la voz como de marciano. Estoy hasta las narices que te metas en las naves de todos los baches espaciales. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan ir cambiando, haciendo matices de voz. A lo mejor voces más graves, voces más roncas. ¿Ya? Ahí ustedes pueden jugar con eso. ¿Ya? Aquí es importante que usen su imaginación. Perfecto. Entonces, yo creo que ya estamos listos con lo que había que escribir. Y en esta obra de teatro necesitamos, ¿cierto? Para hacer la actividad, necesitamos 8 personajes que tengan su libro, obviamente. Ya, perfecto, Miss. ¿Usted me podría ayudar? ¿A qué le damos el papel de narrador 1? El papel de narrador 1, veo a la Isabela que está entusiasmada ahí. Ya, La sí. Isabela, Pero podríamos la dejarla Isabela, no sé si tiene ver su su libro, libro. Miss. Sí, Pregúntele ahí si me lo tiene estaba su... mostrando, Miss. Ya, perfecto. Ahí usted me dice, lo me va diciendo los personajes y voy a escribirlos aquí. A Jorge como narrador 2, ¿Ya? levantando su mano igual. Uy, no A sé. ver, Marcelo, ¿quién será nuestro Marcelo? Yo, Miss, quiero participar. Miss, Francisco quiere se llama participar Marcelo. también. ¿Quién es Marcelo, Miss? Yo. Francisco, Miss, Ya. quiere. Miss, ¿Ya? mi primo se llama Marcelo. Saturnino. Saturnino, podríamos dejar a Sebastián Sube. ¿Ya? Orión. Orión. A ver, ¿quién puede ser? Martín Sánchez. ¿Ya? ¿Pero Martín quiere, Miss? ¿Quiere Martín? ¿Sí? ¿Puede? No ¿Sí? lo sé. Es que Sí, ya nadie ya. más me está Martín, levantando la mano. entonces, Martín no tiene problema. Está con la cara llena de risa y qué lindo se ve. Ya. Miss y la Isidora Unión, ¿puede ser Andrómeda? Porque estaba levantando su manito hace un rato. Sí, sí. Ya. Y Y si nos no, la van unión quedando ahí la 2. tenía. Sí. Ya. Las abejas. Las abejas, ¿cuántas necesitaremos? ¿Un grupito? Una persona nomás, ¿verdad, Una Miss? sola, Miss, porque no es mucho lo que dicen. Dejemos a la Lía. La Lía Oh, me está ya, la apoyando igual. Recuerden que hay que Yo poner quería ser Andrómeda, Miss. Por Andrómeda va a ser Oh, la Isidora, mi amor. Entonces puedo ser Julia. Ya, dejémosla Julia. ¿Y quiénes abejas? Yo, podría Miss. ser la Paula Bravo. Ya. Alguien había dicho yo, pero Igual no. me estaba pidiendo por chat, Miss. Ya, la Paula entonces, bravo. Perfecto. Entonces, narrador 1, no es necesario que estemos diciéndole los nombres, porque ustedes ya tienen que saber que cuando dice narrador 1 tiene que hablar Isabela. No se lee la parte que dice narrador. Usted solamente lee lo que está después del guioncito. ¿Ya? Le toca a la Isabela, entonces, Exacto. narrador 1. Narrador es Jorge. Marcelo es Francisco Vidal. Saturnino, Sebastián Sube. Orión es Martín Sánchez. Andrómeda, la Isidora Unión. Abejas, Paula, y Julia es Julia. Y Julia era la Lía, me equivoqué. Ya, ahí sí. Ay, sí, perdónenme que me equivoqué. Ya, perfecto. Entonces, Julia va a ser la Lía. Estamos. Perfecto. Vamos a ir Miss, leyendo de una su preguntita. libro. Ya, yo quiero que lean de su Miss. librito. ¿Sí? Tengo una preguntita. Preguntica. Dime. Que cuando las partes en donde dice Marcelo, ¿Ya? esa parte, a mí me toca decir esa parte. En las partes donde dice Marcelo. Sí, ¿Tú eres Marcelo? sí. ¿Sí? Ujú. Ya, donde dice Marcelo, todas las partes donde dice Marcelo es donde tú tienes que hablar. Ok. ¿Ya? Gracias, Perfecto. Miss.
Y es importante, ¿cierto?, que el que quiera hacer entonaciones de voz lo puede hacer. Los demás, todos vamos siguiendo para ver si es que realmente nos sale perfecto y nos sale bien. ¿Ya? Estamos entonces. Lo más dulce de la tierra, escrito por Carmen Gil. Activando su audio. En Marte, el planeta rojo, todo era paz y armonía. Los pájaros nadaban alegremente en los lagos. Las vacas volaban de aquí para allá. Momento el rabo. Todos estaban felices y contentos. Todos, no. Desde hace un tiempo, el marciano Marcelo se había vuelto un ser gruñón e irresponsable. Le había cambiado mucho el carácter. Isabela, no apagues tu audio. Se pasaba el día refunfuñado y no sonreía nunca. Los principales doctores del sistema solar coincidían en su recomendación. Marcelo necesitaba endulzar su vida. Estaban seguros de que de ese modo se acabarían sus males. Y para ellos nada mejor que hacer un viaje turístico al planeta azul y busca allí la sustancia más dulce de la Tierra. Para cumplir tan importante misión, 3 marcianos iban a acompañar al pobre Marcelo. Así que una mañana muy temprano los 4 despegaron en una impresionante nave rumbo al mayor de los planetas rocosos. Estoy hasta las narices de que metas la nave en todos los baches especiales. Ya has chocado con 4 estrellas, le has hecho un agujero a la luna y le has dado un susto a un astronauta que le sacaba brillo a un cohete. ¿Pero qué dices, Marcelo? Si el viaje está siendo un paseo sin incidencias. Eso, un verdadero paseo. Aquí no se discute a ver quién acierta esta adivinanza. Es preciosa y fascinante, llena, creciente y menguante, saliente de un planeta santa cualquier poema. Y así entre refunquiños y algunas que otro sobresalto, los 4 amigos llegaron sanos y salvos a su destino. ¡Ay! Me duelen hasta las antenas de tanto botes durante el viaje. ¡Qué barbaridad! Eres un pésimo piloto saturnino. Para que sepas, si no llega a hacer por mi maestría al volante, hubiésemos atropellado a una bruja que volaba con su escoba y a un angelote que estaba tocando tranquilamente su lira. Eso, su lira. A ver, tengo otra adivinanza. A ver si alguno lo acierta. Por él, se despierta a pesar de que
acueste cada tarde en el oeste. No estoy para adivinanzas. Con los calambres marcianos que tengo, me duele todo. Deja de quejarte y anímate un poco. Vamos a buscar lo más dulce de la tierra. Eso, lo más dulce de la tierra. Los marcianos estuvieron un buen rato consultando información en sus computadoras de última generación y descubrieron que lo más dulce de la tierra era la miel. Y siguiendo las indicaciones de su GPS, llegaron hasta la colmena más cercana. Pero en cuanto se acercaron, las abejas se empezaron a zumbar y a picar a diestra sin tría. Corriendo. ¡Ay, qué dolor! Me picaron en las manos. Y a mí en la punta de una oreja. Pues a mí me clavaron el aguijón en mi pobre trasero marciano. Eso, en mi pobre trasero marciano. Menos mal que la nave espacial estaba cerca y que sus 4 piernas les permitían correr a la velocidad del mayor en segundos. Los marcianos estaban a salvo. Una vez dentro de la nave y cuando se les pasó el susto, continuaron con su investigación. A estos terrícolas no les gustamos nada y solo porque somos diferentes tendremos que volver al planeta rojo sin haber encontrado lo más dulce de la tierra. Y mi mal humor no tendrá cura. Pero mira lo que son las cosas. A una niña terrestre que pasaba por allí le encantó Marcelo. Mirándolo frente a frente, eres muy guapo, ¿puedo darte un beso? Aquello sí que la aparición de Marciano, lo más dulce de la tierra, y entonces en su cara se dibujó una sonrisa tan luminosa como un día soleado. Caramba, qué bonito es el mundo, qué bonita es la vida. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Los marcianos se despidieron de Julia y volvieron aprendió eso de darse besos y abrazos. Será muy divertido y devolvía el buen humor a cualquiera. Y Andrómeda inventó una nueva adivinanza que se convirtió en la preferida de todos los marcianos. A ver, ¿quién la adivina? Si es dan en las mejillas, son dulces y hacen cosquillas.
Si vienen achuchones, alegran los corazones. Muy bien, aplausos para todos Muy los bien, participantes. chicos. Excelente, Les salió por allí excelente. Julia se estuvo desinflando en medio de su texto. Ya, excelente, muy bien. Debemos repasar más la lectura porque si no nos vamos a demorar en leer, tenemos que practicar. Y el tema de la fluidez lectora depende solamente de ustedes, que repasen en la casa, que lean cuentos, lean historias, ¿cierto? Lo que ustedes tengan, debe leer, aunque sea algo cortito todos los días, para que se puedan, ¿cierto? Estar leyendo un poco más, leer un poquito más fluido, ¿ya? Perfecto, me gustó mucho, ¿cierto? Que hubieron algunos compañeros que entonaron la voz, ya los felicito mucho. Cuando hay preguntas, uno tiene que entonar las preguntas de un tono diferente. Cuando hay signos de exclamación también, que eso es una sorpresa, ¿ya? Así que hubieron algunos compañeros que lo hicieron súper bien, ¿ya? A mí me gustó ser Cuando abeja. aparecen las acotaciones, recuerden que es lo que está entre paréntesis, que está en la página 133, donde Marcelo entre paréntesis dice, y corriendo, eso no lo debemos leer, ¿ya? Porque es una acotación para que nosotros, en este caso, los que estamos leyendo la historia, podamos imaginarnos qué es lo que estaba haciendo el personaje en ese momento. ¿Hay alguien que me estaba hablando algo? ¿No? ¿No? No era para hablar que algunos estaban equivocando entre paréntesis, que lo leían. Exacto, ya no hay que leerlo. Cuando ustedes estén presentando ya su historia, cuando tengan su historia creada, lo importante es que la repasen varias veces para que cuando estén, ¿cierto?, el personaje hablando, no estemos, por ejemplo, en Marte, el planeta de... entonces, debemos practicarlo, ¿ya? Para que nos salga fluido al momento que el personaje esté hablando. ¿Ya? Porque lo importante de esto es que las personas que nos ven al otro lado de la pantalla o que cuando estamos en el escenario, ¿cierto?, mostrando esta obra, las personas entiendan lo que estamos diciendo. Si estamos leyendo mal, no nos van a entender mucho. ¿Ya? O sea, el que va a leer su texto tiene que repasarlo para que lo lea rápido y fluido. El que quiera se lo puede aprender de memoria, no hay ningún problema, pero a lo mejor ahí va a costar un poquito más que se lo aprendan de memoria. ¿Ya? Pero en sí, en síntesis de todo, esto es lo que van a ustedes a crear, una obra de teatro tal como aparece aquí. Ya ustedes van a escoger si van a tener 2 o 3 personajes, dependiendo del tema que le tocó, ¿cierto? Van a ir creando los diálogos. ¿Ya? ¿Les parece algo difícil? ¿Entretenido? ¿Qué les parece? A ver si alguien me puede dar su opinión. Muy entrete. Entretenido, ¿cierto? Y Muy ustedes son los... ¿Sí? ¿Jorge? Muy entretenido me pareció a mí. Perfecto. ¿Y A mí ustedes? me gustó ser abeja por un segundo. Sí, no les dije que el texto que le tocaba a la abeja era bien cortito, solamente hizo zzz, zzz. Súper corto lo que le tocó decir a la Paula, pero lo importante siempre es participar, aunque sea algo cortito, chiquitito, es participar, así que muy bien. Para la creación entonces de su obra dramática deben ir pensando en cuántos personajes van a tener, ¿cierto? Para ir creando el diálogo. La próxima clase necesito que ustedes ya tengan eso más o menos definido. ¿Cuántos personajes van a tener para comenzar a hacer los diálogos? ¿Ya? Tenemos 3 clases para trabajar en esto. La primera, que es esta, la que estamos haciendo ahora, en la cual nosotros les dimos a conocer qué significa el texto dramático. La siguiente clase, que es la que vamos a escribir, comenzar a escribir su texto dramático, y la última que ya vamos a ir revisando lo que han hecho. ¿Ya? Obviamente tiene que tener su historia un inicio, ¿cierto? Donde se da a conocer el ambiente, los personajes, ¿cierto? El problema en el desarrollo, ¿cierto? En el segundo punto, el desarrollo, ¿cierto? Se genera un problema que va a tener el personaje y al final se resuelve ese problema o conflicto que exista en la historia. ¿Ya? Es lo mismo, la misma estructura del cuento, pero nada más que tenemos que irlo colocando, ¿cierto? En diálogos, ¿sí? ¿Se puede trabajar igual en la casa o es solamente en clase? No, si se puede avanzar en la casa, ya lo pueden ir avanzando en la casa, sería ideal para que nosotros después podamos irlo revisando y ver qué le falta, ¿cierto? Que podemos agregar o quitarle, ¿ya? Lo pueden avanzar en la casa sin problema. Y Jorge ya tiene listos sus personajes, parece ahí. Está mostrándonos sus personajes Títeres, sí. de sus títeres. Ya, muy bien. La idea,
la idea es que ustedes, ¿cierto? Ya lo comenzaron a hacer con el Mr. Mauricio, ¿cierto? ¿Sí? Con él en clases de arte lo estaban haciendo. Mira, y la Kimberly igual tiene una rubia ahí veo. Una rubia de cabello largo. Una Shakira. Una Shakira. Tan buenos los personajes. Perfecto, entonces si ya tienen más o menos avanzados los personajes, la próxima clase ya, pues, el que quiera comenzar a escribir sus diálogos, ningún problema, así vamos avanzando en lo que es su proyecto. ¿Ya? ¿Alguna duda de esto, niños? ¿Alguna duda de lo que hablamos hoy día? ¿No? Ya, nosotros en cuarto acostumbrábamos siempre a hacer esta actividad del teatro de calcetín, ya que ustedes en la clase de lenguaje hacíamos todos, creábamos el títere, creábamos los diálogos, ¿cierto? Trabajábamos en grupo, pero en esta situación decidimos hacer igual la actividad, pero obviamente cada uno la va a tener que hacer en su casita para evitar el estar con otros compañeros, ¿cierto? Reunirnos con otros compañeros, que sabemos que debemos evitar, ¿cierto? El estar juntos, ¿cierto? Debemos estar distanciados, ¿ya? Así que lo vamos a tener que hacer cada uno. Inviten a su familia, a sus tíos, los abuelitos, a los hermanos, los que tengan hermanos, ¿cierto? Que le pueden ayudar a mover a lo mejor el títere, y ustedes hacen la voz, cambian los matices de la voz, ¿cierto? Lo pueden hacer, sin ningún problema, su familia le puede ayudar, ¿ya? Perfecto, entonces como les dije hace un rato, voy a nombrar a los que me deben algunos trabajitos. Y a la Maite, no sé si la Maite la vi hace un rato, la Maite Aguilar, me debe los dos trabajos, el del cuento y de la noticia. Necesito tener sus trabajos porque si no, no voy a poder colocarle nota. Y tenemos que tener notas para pasar de curso, ¿ya? También me debe aquí la noticia Ignacio, pero parece que se cambió de grupo. Agustín Borgió me debe su noticia. Si es que, vuelvo a repetir, si es que ya me la enviaron, no me ha llegado, así que por favor reenvíenmelo de nuevo. Agustín Gómez, lo vi que llegó un correo, aún no lo reviso Agustín, pero vi el correo hace un ratito. Bueno, la Mariana que está enfermita. Martín Lagos me debe su noticia, la Antonella Marchán la noticia, la Isabela Muñoz su noticia, el Rafa me debe los dos trabajos, Juan Pablo me debe los dos trabajos igual, la Paula, no está por aquí la Paula, igual me debe los dos trabajos. La María Jesús también los dos trabajos. Agustina Rivera igual me debe los dos trabajitos. Martín Rodríguez me debe la noticia. Martín Sánchez me debe el del cuento. Y que hace un rato leí por ahí que no sabía lo que tenía que hacer. Yo hace como 2 semanas le mandé de nuevo a los papás en un correo lo que tenían que hacer. Que revise su correo su papá o la persona que dejó registrado el correo, que ahí yo le envié una cápsula con lo que tenían que hacer. Michelle San Juan me debe la noticia, Evan Santana su noticia, la Sofía Segovia me debe el cuento, Fabián Solís, que no está, parece, igual me debe su noticia, la Maite Torre me debe los dos trabajos, Maite, la Millaray, que no está, no, me debe los dos igual, la Isidora Unión me debe la noticia, Isidora Unión, Francisco Vidal su noticia, la Polet Yáñez me debe su noticia también. Ya, y la señorita, bueno, ya no solucioné el problema con esta compañerita. Eso sería, pues, niños. Ahí nombré los que me deben los trabajitos. ¿Sí, Isabela? Sé que a mí me falta mi noticia, pero ¿le llegó el correo del cuento? Sí, mi amor, me debe la noticia tú, mi amor. Ah, ya. ¿Ya? Que no la tengo terminada aún. Ya, perfecto. Los que lo terminen, a lo que lo terminen me lo envían, ¿vale? Sí. Maite. ¿Dónde puedo obtener la información para hacer esos trabajos? Mire, lo de la noticia es lo que se mandó hace poquito, la rúbrica y todo, lo volví a mandar. Y el tema del que se debe del cuento lo mandé hace como 2 semanas atrás. Voy a buscar el correo y lo voy a volver a reenviar, ¿ya? Para que sus papitos estén atentos y lo revisen. ¿Ya? Porque yo sé que llegan muchos correos, a lo mejor se traspapeló con otros correos por allá abajo. Lo voy a volver a reenviar. ¿Ya? Gracias, Miss. Yo ya le envié la noticia. No me ha llegado la noticia, Michelle, así que dile a la mamá si me lo puede volver a reenviar, por favor. ¿Ya? Ya, Miss. Hay un número de WhatsApp que igual me lo pueden enviar o al correo. Ya. ¿Ya?
Perfecto. Eso sería, no sé si alguien tiene alguna duda, algo que decir. Hola, Rayen. Rayen, mi amor, te escucho. ¿Cuánto de largo tiene que ser el diálogo? El diálogo es de acuerdo a lo que dure tu historia. O sea, si tú quieres, si tu historia, por ejemplo, tiene 2 personajes, ¿cierto? Y la extensión la das tú solamente en cuánto tiempo se resuelve el problema que tiene tu historia. No sé si me explico. Va a ser más larga si los personajes hablan harto, ¿cierto? Antes de iniciar la historia, van a tener un poco más de diálogo, pero la extensión ustedes la ven. No lo hagan tan largo porque si no ustedes mismos después se van a confundir o cuando estén grabando le va a salir un video muy largo también, ¿ya? Ojalá traten de ser bien acotados en lo que se trata. Por ejemplo, Juanita, ya, por ejemplo que yo haya creado ya, este es mi personaje, La historia trata del loro Tito. El loro Tito, hola, soy un loro que no tiene nombre. El loro Tito, ¿cierto? No tiene un nombre y todos los niños tienen derecho a un nombre, ¿cierto? Entonces voy a ver qué puedo hacer para que alguien me dé un nombre. Ya el loro Tito se acerca donde una persona y le dice que debe ir al registro civil a buscar a que alguien lo inscriba. Ya. Entonces iré al registro civil. ¿Ya? Entonces, ahí en el diálogo que tienen los personajes, a lo mejor se pueden extender mucho. Si su historia trata en que tengan que tener un nombre, derecho a un nombre, ¿cierto? Mientras más rápido se solucione el conflicto, más rápido, ¿cierto? Se va a terminar su historia. ¿Ya? No sé, si quiere explicarlo de otra forma. A lo mejor usted le puede entender de otra forma si lo explica. Sí entendí, Miss. Gracias. ¿Entendió? Ah, ya. A ver, pero igual... ¿Sí quedó claro? Sí, yo creo que ahí quedó clara la explicación, chicos. Bueno, como dice la Miss, pocos personajes, recuerden unos consejos, ya por sus 2 manitos se le va a estar dificultando demasiado cambiar. Ya puede que se equivoquen, se olviden, entren en pánico, ahí no piden el personaje. Ya, y como dijo la misma, presentando sus personajes, son el narrador y van explicando la historia a medida que van actuando también. Claro, exacto, porque ya cuando estén igual con el papel, con el diálogo, ¿cierto? A lo mejor si tienen las 2 manos ocupadas, más lo que tienen que leer, también se les va a dificultar un poco. Ya, ojalá que lo puedan ayudar a leer en la casa, por lo menos que sean mínimo 2 personajes. Con eso yo creo que es suficiente, que hayan 2 a un personaje que es el que le ocurre el problema, ¿cierto? Y el otro personaje que sea el que le va a ayudar a solucionar su problema, ¿ya? Porque si no, si son muchos personajes, se van a complicar entre lo que tienen que leer, entre tomar la hoja, entre tomar, ¿cierto?, el títere, va a ser un poco complejo. Pero yo lo dejo a disposición de ustedes. Mi humilde opinión, ¿cierto?, sugerencia es que lo traten de hacer solamente con 2 personajes. Ahora, el que quiera poner más, perfecto, ningún problema. ¿Ya? Sebastián Sube tiene una pregunta. Practicar mucho el diálogo, chicos. Practíquenlo harto el diálogo y la historia en sí. Sebastián Sube. Sí, Miss, pero Dígame. cuando nos toque grabar, si no tenemos el escenario, ¿qué hacemos? Pero mira, si ustedes no tienen, por ejemplo, la escenografía, que pues, se puede hacer hasta con un cartón, ya ustedes con una caja de cartón la pueden pintar, o simplemente con una tela, ¿cierto? Con un mantel, podrían tratar de hacer algo. En la misma mesa de su casa, ¿cierto? Posicionan la cámara, que se vea, ¿cierto? Solamente la parte de abajo de la mesa, con un mantel blanco, pueden colocar un florero a los lados, ¿ya? Lo que ustedes tienen que usar su imaginación con lo que ustedes tengan, ¿ya? La parte de la mesa, de encima de la mesa puede ser su base, ¿cierto? Y sobre la mesa ustedes pueden mostrar, ¿cierto?, su títere. Obviamente ustedes no se tienen que ver, se tiene que ver solamente el títere y escuchar su voz. Eso es lo importante, que se escuche bien su voz. ¿Ya? Y usen su imaginación, manteles de la casa, las sábanas que pueden a lo mejor colgar en el techo y de ahí las hacen colocar así como si fuera una cortina, colocan en la mesa y ahí ustedes hacen su escenario. Hay que usar la imaginación de cómo ustedes lo pueden hacer. O si tiene algo en una escalera, pues en su casa, ¿cierto? Pega la cortina o el mantel en la escalera, se agacha un poquito, colocan una mesita y ahí lo hacen como si fuera el escenario. ¿Ya? El que no pueda hacer su escenografía con
con el cartón. O en una ventana, ¿cierto? La persona que los va a grabar puede estar afuera y ustedes en la ventana, ¿cierto? Haciendo su representación. La idea es que se imaginen, a mí son esas cosas, se me ocurrieron recién. A ustedes se le pueden ocurrir más cosas. Miss, tengo una pregunta. Pregunte, Maite. ¿Qué día nos toca la próxima clase? Siempre son los martes, ¿ya? Y el próximo El martes 10. que nos toca clase es el 9. O sea, digo el 10, perdón, el 10. El 10 de noviembre. El 10 miércoles. El 10 de noviembre. El Oye, miércoles es martes. 11. Martes 10. ¿Ya? ¿Estamos a martes? Sí, el 10 martes. Yo pensé que era miércoles. Los martes nos toca clase. Ya, así que Yo no para sabía si la era, próxima si era clase, martes miércoles 10, o... deben tener sus avances en sus diálogos y en sus personajes también. ¿Ya? Ujú. ¿Estamos listos entonces? Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta más, vamos entonces a dar por terminada nuestra clase del día martes. Francisco,